están? Buenas noches, 21 y 29 de una noche, de un día muy caliente, como no puede ser otra manera. Se entrega el poder el martes que viene. Mañana a 6 de la tarde se anuncia el Gabinete Nacional, que comenzará a gobernar este país a partir del próximo martes. Habló por primera, única y última vez el presidente Mauricio Macri en cadena nacional. Quien dirá, bueno, cuando hablaba en las aperturas legislativas también en la cadena nacional, pero hoy fue fuera de ese ámbito. Y la encuesta, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, tiene que ver con esto. No te vamos a preguntar si te gustó o no te gustó el presidente, porque es una pregunta medio obvia y un poquito remanida. Claro, ¿qué van a contestar? ¿Sí o no? No me sirve. Además, en Twitter suponíamos que te gustó el presidente y iba a dar 80% que sí. Como Twitter es macrista, entonces estamos invalidados, perdón, lo tengo que decir, porque las cosas tienen que... Está medio invalidado el tema. Al fin descubriste de qué lado está Twitter. Porque... No, siempre lo supimos, pero nunca lo decimos. Claro. Hoy lo digo. Entonces, la pregunta es mucho más simple todavía. Es si lo viste. Porque ahora te vamos a poner los números de rating, es lo que hay. No los hacemos nosotros. Creemos, no creemos. Y bueno, lo que... Yo tampoco creo, pero bueno, lo que hay. No hablan de que la gente se volvió loca, dejó sus quehaceres, dejó de cocinar, o algo o lo que fuera porque hablaba Macri. Me parece que fue el rating habitual de la hora. No fue argentino, generó expectativa. La primera cadena nacional de Macri dice Mosquita Muerta, 18.6 en televisión abierta y 6.6 en canales de noticias. Si quieren, para los que seguimos la historia nuestra, negocio televisivo, lo que más sorprende, esto es muy bajo. Acá no, acá sí, la gente no se prendió. Bueno, a la gente el 6.6 de los canales de noticias no lo siguieron, no hubo nadie politizado ni de un lado y de otro preocupado en ver a Macri. Tengo una teoría. Sabían la gente que informa que iba a mentir en todo lo que iba a decir. No, pero... Yo tengo por radio. Bien, sí. algo que hablamos Esperá, y ahora vamos a la encuesta, esperá. justamente a propósito del resultado de la encuesta, que el 66% de la gente lo vio. Yo creo que esto lo que ratifica es la vigencia de los medios tradicionales, de la televisión y de la radio. ¿Y por qué lo digo? Mira, vos fíjate qué importante para nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación tradicionales. El gobierno del presidente Macri llegó al poder con la idea de que se podía gobernar con Snapchat, con Twitter, con las redes sociales. Hoy, cuando... Muy bueno lo que estás diciendo. Muy bueno lo que estás diciendo. Cuando tuvo que dar un discurso en el que le interesaba llegar a la mayor cantidad de ciudadanos de nuestro país, eligió la cadena nacional. ¿Qué es elegir la cadena nacional? De la televisión abierta. Más allá de los juicios de valor, si la usa Macri o Cristina, la cadena nacional es transmitir en directo por los medios tradicionales, radio y televisión, un mensaje. Esto quiere decir que el presidente Macri pudo haber optado, Macri o cualquiera, no estoy hablando de política, estoy hablando de medios. Podría haber optado por colgar un mensaje, de hecho después lo habrá hecho, ¿no es cierto? Pero colgar un mensaje en YouTube, en Twitter, en donde fuere. El presidente Macri eligió... Buen punto ese. Bueno, la encuesta da, si viste a Macri, los que nos ven a nosotros, el 70%, 67 lo vio, 33 no, yo lo vi. ¿Ustedes lo vieron? Lo habrán visto todo, está bien. Es nuestro laburo verlo, lo vimos, es nuestro trabajo. Pero quiero volver a partir de lo que dijo Débora, no era el tema, pero me encanta el disparador que nos trajo Débora. Poneme el tuit de Mosquita, porque hay una campaña, no estaba, estoy fuera de guión, y tenemos muchísima información, lo hago breve y rápido. Pero la verdad que me gustó. ¿Cómo es esto que la televisión abierta está muerta? Y hace casi 19 puntos y el cable, que es la solución a todo al mundo, solo 6.6. Disculpen, pero hay que decirlo. Esto también. Y como lo que dice Débora, el macrismo llegó a explicarnos que la televisión abierta no caminaba más. Que el mundo se resolvía en Twitter, Facebook e Instagram. El presidente hoy, por ejemplo, si así fuese, Fabián, podría haber... ¿Por qué no lo hizo por Facebook? Directamente subir y colgar su mensaje. El presidente eligió los medios tradicionales. Y está bien lo que hizo. Televisión abierta, radio. Y lo hizo por cadena nacional. Yo no sé si está bien o mal. Lo que digo es que ratifica la idea de que los medios tradicionales de comunicación, a la hora de necesitar... Somos lo que somos. Son los que somos. Bueno, listo, pasamos con Débora. No estaba programado, surgió así. Este programa es así, es en vivo y las cosas pasan. Señores y señores, tenemos de todo. Por ejemplo, acá tengo que lo está hojeando al revés. No me hagas plano corto. Epa, a ver. Este es el Gabinete Nacional que se anuncia mañana. Te lo van a fotografiar y ampliar, A ver, déjame No lo sé. ¿Te ha tachado algo y que escribiste otra cosa? Sí, porque el que me pasó cometió un error y le cambié el nombre. Al ministro de Agricultura. Es verdad.
Este es el gabinete nacional. Así porque te lo chupan. ¿No puedo mostrarlo? ¿Está mal? No. Mañana se sabe ese gabinete. No, porque mirá si se... A ver, le voy a preguntar a Claudia Neira. A ver, revisalo. ¿Por qué no lo vas a mostrar? 20 Neira, ¿cómo está? Revisalo. Dale la primicia al presidente. Revisalo, a ver. Atención que se puede anunciar mañana la desaparición de un organismo Es verdad. que va a ser Aparición, título. Información. No, Indec no, chicos, por Dios. Lo único, ¿Estamos bien? Lo único que anda. Esto no es mío, ¿eh? Me lo pasó alguien. No tengo información. No me lo negó, ¿eh? No me negó el listado. Atención. Igual ya está. Y no voy a contar quién va a IPF Ujú. y no voy a contar quién va a ISA. Sí. Ah, Que bueno, también ese se está sabe. resuelto. Ese está más También claro que el está agua. resuelto. Ese También más está claro que el resuelto agua. PAMI. También está resuelto Todo. ANSES. También está resuelto el número 2 del PAMI. Mira, me dicen todo que sí con la cabeza. Pará, lo ¿y que tenemos el de provincia, Fabi? No. No, ese no, ni Ese pregunté. es muy loco, No, ese no ¿no? pregunté. Ese está Porque ojo hermético. que es- Ese no pregunté. Listo. Aclarado Muy todo importante esto. saberlo. Terminamos con los avisos parroquiales. Señores y señores, ¿qué hacemos con el...? No sé, ¿te mostramos parte de lo que dijo el presidente? ¿Qué hacemos como programa? ¿Tenemos parte de lo que dijo el presidente? Pero Sí. hagamos un balance periodístico. ¿Vos conocés ¿Qué Oslo? valor tiene? ¿Vos ¿Cómo? conocés Oslo? No. La capital de No, Noruega. no, sí, sé qué es, pero no estuve. ¿Vos estuviste? Hoy Bueno, está bien. Hoy me enteré que vivía Suiza. en Oslo. Sí, somos Suiza o Calcuta. Porque el país Argentina que Macri es eso. contó es Noruega. Bueno, pero Sí, sí, ¿Dónde son una vivía cantidad de yo? vaguedades. pongamos algo. Pero yo soy un boludo. ¿Dónde vivía yo? Sí. En, Vos Que no me enteré el país de No, Macri. pero no tiene- en Suiza o en tiene Calcuta. una- Pero vayamos a lo siguiente. Punto número 1. La cadena nacional que estuvo abusivamente utilizada y este gobierno trató de diferenciarse no se puede utilizar para hacer un balance de gestión. La cadena, sí, no, el- la Pablo, cadena, deja de perdón, quitarme los argumentos. Te lo pido por La- favor. No, dijo que no la iba a usar en su perdón, ¿puedo gobierno. completar Ahora vamos a ir a algo? ese tema. No, pero la cadena nacional Tenemos un se informe. Dijo que utiliza no para la iba a cosas usar en su importantes. gobierno. Punto número 2. Poco o nada de autocrítica. Punto número 3. El que quiera saber qué hacer, publicás una solicitada en todos los diarios y la gente que quiere la lee, que quiere no la lee. Y cuarto, en un país que está dividido 50-50, para el 50 va a ser una basura y para el 50 va a ser una maravilla. Entonces es perder el tiempo. No. Vilouta Hacer trae eso. una lapicera. No es de la a tono- señora. Bueno, Es de la señora, pero a me tono con combina. la corbata de Vilouta. Así que me la quedo yo. Tengo el gabinete, pero dejo el gabinete y agarro las pelotas. Bueno, esto no quiere decir que el gabinete no tenga pelotas. Qué boquita, ¿eh? Porque te agarre. No, estoy hablando de las pelotas de IPF, perdón. Se me ocurrió estoy poeta, me dicen acá. Esperá que las tengo que dar vuelta, ¿no? Macri que habló, la promesa 21 que no cumplió, porque ayer eran 20, nunca vio utilizar cadenas nacionales. Exactamente. Es verdad. Se va con cadena nacional, con Buenas cepo. noches, Karina Sí, Bauer. sí, todo lo que Se va dijo con todo lo Te que vi dijo que no iba a anoche, hacer. te vi ayer a la tarde. simbólicamente se va con... Asumiendo. ¿Qué más tenemos? Viene Javier Milei al final de la noche, hacia el fondo de la noche, como ¿Vivo? decía Neustadt. Sí, viene a hablar y acá nos ponemos serios porque el discurso de Macri grabado hace 2 años, ¿no? ¿Cuánto se grabó? ¿Hace 2 años? El de Más o hoy. menos, de hoy. El de hoy, No, no, sí, lo no. grabó No, 2 en un años mundo no, paralelo. El dato más inmoral de la Argentina, que fue el informe de la UCA, y repito, inmoral, que dice que en Argentina a el mes de septiembre, y quiero subrayar esto, no al mes de diciembre, que va a dar peor, tiene 40.2% de pobres. Queridos argentinos, por única vez en estos 4 años, exceptuando las transmisiones de los discursos de la apertura de las sesiones del Congreso, voy a utilizar la cadena nacional para hablarle a todos. Durante estos años de gobierno, muchísimas personas me pidieron que hiciera una cadena, contando el estado en el que había encontrado el país, y no lo hice. Creo que es más constructivo hacerlo hoy, porque hoy nuestro país es muy diferente de aquel de diciembre del 2015. Cada uno de nosotros, desde Jujuy a Tierra del Fuego, irá haciendo el balance de un tiempo en el que cambiaron muchas cosas en nuestras vidas. En nuestras vidas y en nuestros proyectos colectivos y familiares. Todos hemos crecido. Creo con mucha humildad que en estos 4 años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver. Y que también hay muchos avances que los argentinos hemos conquistado y que son un antes y un después para la República. Hemos valorado nuestras instituciones. Nuestra democracia es más fuerte, más sólida. Nuestra justicia es más independiente. Nuestra prensa es más libre. Nos integramos al mundo y estamos más seguros frente al delito y frente al narcotráfico.
y la política es más decente. Si tomamos un poco de perspectiva, es la primera vez en 100 años que un gobierno no peronista y con minoría en ambas cámaras está terminando su mandato. Esto no es un logro del presidente o de un partido. Esto es un logro de todos los argentinos. Es un avance en nuestra democracia, sobre todo en este contexto delicado para América Latina. Bueno. Yo voy a hacer esto porque, para no extendernos, una palabra a cada uno les voy a pedir. Todos, supongo que han visto ¿Una al presidente. sola? Una sola, sí. A ver, la primera palabra que viste a Macri, ¿y qué palabra? Vergüenza. ¿Carolina? Ay, me parece muy fuerte. Y me Bueno, dio cada vergüenza, uno. un poco de No, a mí vergüenza me parece que no sé por qué a él le da vergüenza haber usado la cadena nacional. La verdad que me parece que es algo que se podría haber usado Sí. mucho más. Con todo No respeto. como Cristina, Sí, con todo pero respeto. una cosa lógica. Sí, Un sinvergüenza. sin vergüenza. Vergüenza y sin Cata. 40.8 de pobreza. Bien. Débora. Bueno, es una palabra que yo suelo usar para Una sola. definir a muchos dirigentes políticos. Lo hice antes y lo voy a hacer hoy también. Cinismo. Innecesario. Lógico. Lógico. Comprensible. Surrealista. Wow, fuerte, ¿eh? Qué palabras, ¿eh? ¿Vieron hacer el ejercicio de una palabra? ¿Claudia? A mí se me ocurrió el diario de Irigoyen, pero en realidad el video de Irigoyen, me parece que se lo armaron, El video ¿no? de Irigoyen. Y por ahí se lo creyó. Ramiro Rearte, periodista de Tucumán. Coincido con Bracatelli, es sin vergüenza. Bien. El gaucho González Prieto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Una palabra? Yo, a ver, más allá de todos los errores del gobierno... No, yo pero lo- una palabra. Yo lo vi sensato. Sensato. Más allá, eso quiere decir que haya mierda, fracasado... ya, o que mierda. haya sido un Bueno, déjenlo, chicos. Mamá, sean Sí, gordos. por favor. Se respetó lo que Pies en la dijo. tierra. Se respetó lo que dijo Escúchame, Ernestina. perdóname, Todo pero bien. no es, Verdad, no es verdad. ni la Cada uno- Argentina no es ni Pero la 40 de maravilla de pobreza, Macri, ¿de qué hablas? ni la tierra arrasada de Tristán Bauer de mañana, digo. Ni la vi. ¿Qué tierra rasaste de de mañana? Eso ¿Por qué tampoco, Christian ¿no? Bauer de mañana? No, porque presentan la película Tierra estrena un Arrasada documental. mañana a las 11. Ah, Un perdón, documental. tenés razón. Que, Estrena un que encima documental. le financió Mauricio Macri con el Inca, una cosa de loco. Pero ¿por qué encima? ¿No está bueno que Esperá, se cultive espera. la libertad? Karina Banfi, una palabra. Un concepto, rendición de cuentas. Bueno, está bien. Ah. Está bien. Sí. Está bien, cada uno. Chicos, igual el tema acá es que no hay ningún político en la Argentina, incluido Macri, y ahora le cabe a él, porque siempre le cabe la responsabilidad a quien gobierna, que sea capaz de hacer autocrítica. Todos tienen su propio relato y cuentan una porción de la realidad, a veces con datos falsos, otras con datos verificables, pero siempre una porción recortada. De lo que vimos, dato real, incontrastable y dato brutalmente falso. ¿Qué encontraste? Yo tengo A ver. uno real que para mí es vergonzoso y por eso lo digo, Sí. es ufanarse de alguna manera del aumento de la UH, cuando en realidad hubiera sido un logro a bajarla. Sí. Está bien, pero Tenés es lo razón, que, lo sí, que está bien, opino. tenés razón. Para mí Tenés decir, qué razón, bueno, sí, tenés aumentamos razón. la Yo UH tengo es uno una que vergüenza. Es verdad, Me es van a verdad dar lo la que razón. dices. Es un concepto errado. Es bueno y es malo, es verdad lo que dijiste. La justicia dijo que la dejó mucho mejor ¿Y para vos? y que hay una justicia más independiente. Para mí fue igual de poco independiente que durante el kirchnerismo. No es un logro terminar el mandato, no es de él al menos, sino de la paciencia que tuvo la gente con todas las cosas que Eso lo discutimos anoche acá. Pero lo reitera él en cadena nacional. es una No, locura. no. Pero Lo tira él no, como unos logros. no. Él nos atribuyó el mérito, ¿eh? Él dijo, es un mérito de todos los De la argentinos. sociedad. Dijo, de la sociedad. No. Yo también cuando empezó a hablar dije, no Claro. se va a atribuir este mérito. No se lo atribuyó. Él dijo que era un mérito de toda la sociedad, que fue el debate que tuvimos queda anoche. claro, que es lo que haya mismo. terminado, tiene que Antes que agradecer. comience a estornudar, vamos con la segunda parte de Macri. ¿Qué hace la víctima? Estoy muy orgulloso también de las mejoras que hicimos en la justicia. Dejamos una justicia que funciona mucho mejor que hace 4 años. Con procesos más rápidos, más cercanos a los ciudadanos y a las víctimas del delito. Dejamos también más de 300 jueces y fiscales designados por concurso y aprobados por el Senado. Les doy 2 ejemplos. Los juicios civiles antes tardaban 5 años en promedio. Gracias a los cambios que impulsamos, como las audiencias orales, ahora solo tardan 1 año y 4 meses. El otro ejemplo es el nuevo Código Procesal Penal. En Salta y Jujuy, donde ya está funcionando, se resuelven casos por narcotráfico en 2 semanas, cuando antes podían tardar hasta 3 años. Pronto se sumarán más provincias. En estos años respetamos la independencia de los jueces y le dimos herramientas para que puedan investigar mejor. La ley del arrepentido es una de esas herramientas.
La ley de flagrancia, que permite resolver casos en pocos días, es otra. Cata, ¿vos qué opinás? Parte judicial. Y mirá, de nuevo, la independencia de la justicia es mentira. De hecho, hoy publicamos en a24.com cómo la justicia, antes de conocerse el resultado de las PASO, que cambió todo y reperfiló en Comodoro Pi la orientación de una gran parte de los jueces, le cerraron la causa de los Panama Papers, que fue la primera causa que incomodó a Macri como presidente, cuando Macri todavía gozaba de alta popularidad en las encuestas. ¿Vos decís que si esa causa estuviera abierta hoy, no se cerraría? Y mirá, justo cuando publicamos esto en a24.com, el juez, que se asustó porque, bueno, muchos salieron a criticarlo, dijo, sí, la cerré, pero dejo abierta la parte de los hermanos. ¿Por qué te pareció sensato? No, porque me parece que me parece que obvió muchos de sus fracasos. Después de irse con un 40%, lo vi entero y me parece que fue sensato en los puntos que destacó de su gestión, que quizá no alcanzan para decir lejísimo haber sido un éxito su gestión. Pero me pareció un hombre sensato cuando lo escuché hablar. Me pareció muy largo y aburrido también, ¿no? Sí, 40 yo lo hubiera minutos. cortado 20 minutos. Sí. Quiero tu teorema del tema de la cadena. Sí, yo creo que, primero, la cadena hay que utilizarla para hechos excepcionales en un país cuando hay que informar algo importante. No servía el show de Cristina Kirchner, insoportable, y no sirve que si yo tengo una postura, porque en algún momento tendría que haber utilizado cuando pasaron cosas graves en la Argentina, desde el punto de vista económico, cuando había inestabilidad por un montón de cosas, cuando tuvimos el escándalo en la plaza del Congreso por la modificación a los jubilados, que mucha gente creyó que caía un gobierno y vivía con intranquilidad. Para eso se usan las cadenas, para hacer balances. Los gobiernos, y además acá tienen todo el dinero. Yo no ¿Sabes qué coincido, pueden no hacer? coincido para nada. Momentito. Sí, ¿Sabes qué tiene pueden razón hacer? Pablo, nuevo albertista. Agarran y van a todos los diarios, le da una muy buena mano en un momento donde no hay dinero en los medios de comunicación y publica una solicitud. El que quiere la lee, el que quiere no la lee. Justamente la pauta oficial se que la pone pongan según ellos lo si que quieren, es el la balance. ley, que debe ser usada solo para difundir actos de gobierno. Y la cadena nacional también tiene que difundirse actos de gobierno. pero un balance no, Por lo Argentina. tanto, un balance es difusión de actos de gobierno. El tema es que no se puede mentir en ese balance. No, pero... Ese es el Pero bueno, detalle. ¿en qué mintió? Ese es el detalle. Me parece que a mí, me parece que omitió Eso es mentir. referirse al fracaso, No, pero de lo que omitir no dijo. es mentir. Pero ¿en qué sentido según que la mintió? ley, la ley dice Omitir no que es vos mentir. mentís cuando yo miento cuando falto a la reemplazás verdad, un hecho Ernestina. por uno falso y también mentís cuando omitís. Lejos de querer defender a Macri, lejísimo, Pero vos Chicos, entendés lo que lejísimo estoy de diciendo. querer defender. Pero no estás escuchando. No. Omitir, según la Es muy ley, es difícil mentir hablar con y vos. omitió. Es difícil dialogar con vos. Si ¿Qué te hablas omitió? encima, obviamente. ¿Qué Pero no, omitió? pero escuchame, Ernestina, si vos decís que mintió, Omitió. ponle que el gobierno de él fue un Omitió fracaso. hablar de pobreza. Omitió hablar de pobreza. Eso no es Esto mentir. Mentir es Entonces cuando vos no decís algo que no es. Entonces no lo llames balance. Porque estás omitiendo datos No de la es un realidad. balance, es un- No No, es un es balance. informe, pasa que vos no lo No es un analizás balance, es un objetivamente. recorte mentiroso, No. lo que a vos te gusta decir. No lo analizás. No es un balance. Hola. ¿Qué omitió? Omitió hablar de pobreza. Sí. Omitió hablar Causas de corrupción de él. Omitió su hablar de gobierno. causas de corrupción, omitió hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando habló de hidrocarburos. Sí, omitió un montón estamos de de lugares acuerdo que donde omitió, su pero ¿en gestión qué dio para mintió? Vos sí que abajo mintió. la producción de Yo estoy de acuerdo. hidrocarburos. Eso omitir es mentir. A Yo ver, estoy de acuerdo en que omitió hablar de muchas cosas y Sí. que quizás fue demasiado benevolente con su propio gobierno, pese a Sí. que dijo que él no estaba orgulloso de o algo así del tema de lo económico, ¿no? Ahora, yo no recuerdo muchos presidentes que se hayan sentado a decir hice mal esto, esto y esto. Cristina No, tampoco nada, lo es hizo. verdad, Ninguno no, lo no. hace. Eso es Ninguno verdad. lo Pero hace. Tiene razón, Alfonsín. Caro. Pero queremos que Alfonsín dijo, no pudimos, Alfonsín no hizo una quisimos, cadena nacional en mayo no del, supimos. del 2000. Él dividió en tres categorías. Del 2000, de 19... Pero Igual Alfonsín es como que está en otra categoría. A ver, Ninguno lo Karina. No, que Alfonsín antes se despide con una cadena nacional en 1989, recordando esto no pudimos, no quisimos, y hace No supimos. un reconto de lo que había sido sus años de gobierno. A mí me parece que lo importante, más allá de lo que omite o no, acá hay dos cuestiones. Primero, uno cuando rinde cuentas explica lo que quiere explicar. No hay un cronograma, una metodología Sí, rendís hoy cuenta, rendís establecida cuenta. diciendo qué cosas digo, qué Barbaridad. cosas no. Si omitió algo, hay algo maravilloso que sí explicó en la cadena nacional, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Aquellos que quieran tener más información pueden pedir información, Sí, cosa pero que una no se cadena podía hacer nacional para antes. Fabián. No se podía hacer antes y esto es parte del logro del gobierno. Fabián. Hablar de Sí, logros del gobierno es parte de un balance y él habló de los logros del gobierno. Como bien dijo Paulo Vilouta, parece mi hermano mayor hoy por hoy,
La Mi cadena hermano, nacional se perdón, ve- ¿qué palabra? ¿Mi hermano? Hermano mayor. Mayor, dijo. Esa palabra todo de más. Te iba a decir mi viejo, Mayor mirá, pero te puede perdoné. ser, mayor. Te perdoné. Tener un hijo de tu edad. 1 o 2 años. Te perdoné con mi viejo, dije hermano mayor. A Pero los escuchen 2 esto, años pará, fue- tiene La razón juventud es una Paulo. enfermedad que pasa Tiene también, razón ¿eh? Paulo. La cadena nacional se No se utiliza usa para primero esto. para cuestiones de trascendencia y de importancia. Esta es una Excepcionales. cuestión partidaria de él. Como hizo Cristina, a ver, Cristina canilla, el 9 de sí, la canilla, me Cristina acuerdo. el 9 de Fue diciembre importante. hizo un acto multitudinario ante 500.000, 600.000 personas en Plaza Mayo, donde dijo lo que había hecho y describió muy bien y a la perfección lo que iba a Era un venir. abuso total de Bueno, la cadena Estoy de nacional. Macri el 7, Era no, todos los ahora lo hace el días. 7 de Todos los diciembre. días, ¿no? Cristina. Lo hubiese hecho en Gaby, el discurso voy, de No él. critiquen a mi hijo. No, Sí. a mí me parece que hay un dato que es importante recalcar, que es qué está haciendo Macri con esta cadena nacional. Y creo que lo que está haciendo es lo que viene haciendo desde el último tramo Este de era el discurso campaña, del 7, que es Claudia. El 7 disputando, tiene que decir disputando la oposición, es disputando un lugar en la oposición. Entonces, en ese marco, obviamente que puede hacerlo, pero me parece que lo interesante en esto es plantear, cuando plantea que él va a hacer una política distinta y una oposición distinta, a mí me interesa sí poder clarificar que una oposición distinta y una política distinta hicimos nosotros todo este tiempo intentando sostener un gobierno que estaba muy mal y que podía tener a la gente en la calle. Y la verdad es que colaboramos con un pueblo muy maduro para poder llegar a ganar en las urnas lo y al 10 de dice. diciembre. Bueno, a ver, uno de los temas que no estuvo hoy en la cadena nacional, y la verdad es una cosa increíble, es más de 40% la pobreza en Argentina según la UCA. A ver, te diré, ¿por qué la UCA? Bueno, porque se usaba la UCA cuando el INDEC no era INDEC. Ahora, por suerte, el INDEC es INDEC. Mérito del gobierno Macri. INDEC lo presenta Bueno, Ahí tenés, Macri, próximamente. esto es contundente, no hay más discusión. acá está el tema. Pobreza, mediciones privadas. A ver, la economía después lo vamos a hablar con Milei, pero acá está el punto, ¿no? Del Era altísima 29-30 también. a 40 puntos. Era altísima igual. Esto es el gran tema, ¿no? Y la verdad que uno no escucha ninguna ¿y el de explicación. abajo? El de abajo Sí, trae de pero el de- arriba, no, pero es que el sí. de abajo deja fuera a la gente. Pero pará, Pero el de ¿cómo abajo es un inflación tema. 4,9, no. Sí. No, 24. ¿Cómo el dólar Oficial, 9.85? ¿Estamos todos locos? El dólar Bueno, está a era- 14. Vamos por a ver. No, es oficial, vamos si no por es partes. el- no por el Claro, 79. claro. Estamos diciendo que el INDEC no existía. No, chicos, no. pero si no No, acá pero hay que la poner UCA, es la misma medición de la 76. UCA. Claro, está Es bien. oficial. Claro. Si yo Ahora pongo tampoco acá puede comprar 14, pongo 62. acá 76. Puede comprar Claro. 200 a 62, es lo mismo. No, no se Esto está conseguía el mal. de 9 y Esto tampoco no el es de 4,9 por el 62. oficial. Esto Pone no está mal. 15 si quieres regalarle ¿Qué cosa? 6 Pero Ahí- es así. ahí O sea, el- mejor dicho, al revés. No era así, pero era el oficial. Era el disparate del INDEC. Para 5% No, del año. por eso. ¿Cuánto No. había dado en privado 2015? ¿20 y pico? 25, 28. 7, por Nadie ahí. dijo Sí, 4 bien, como perfecto. Igual es, inflación. Bien. igual es muy alto todo. La Claro, pobreza todo del es 30%. Y La ahí te pobreza falta del lo 30% libre. también No era es 4, alta, Está bien, pero no nos chicos. pongamos a A ver, discutir el un concepto dígito que más o un tienen en el dígito gobierno, menos. Obviamente Fabián. faltan los chicos Altísima en ahí, cuanto a porque 4 años. ese 40,8 son los adultos, Sí. pero los pibes 60. pobres Chicos, está son... 59% en menores de 17 años la pobreza. en Eso me Argentina. parece que es Y hay, clave moral. y hay es dos números inmoral. importantes cuando ¿Sabés lo lo que- abrimos. El 42% de la provincia de Buenos Aires es pobre de la población. Y en el lugar más rico de la Argentina, que es la capital, donde tenemos la mayor cantidad de impuestos y se vive distinto, el 31. Es un número muy alto. ¿eh? ¿El dólar, 31. ¿El dólar es el oficial o el blue? Todo No, oficial. oficial, ¿no? oficial. oficial. Vamos, Esos eso son no los- dijimos los de dos obra. casos. Oficial el contra oficial. oficial. Si conseguimos Claro. Blue a 62, Pero, no, compramos. por el 9 pesos. digo. Claro. Y, pero que es el oficial. Claro. Está bien, pero No, más a allá 15 de los Sí. números, Según si tiene Prat un dígito Guy, más o un dígito según Prat menos. Guy, que todo el mundo lo elogia, los precios no iban a pasar al dólar de 14. Los precios iban a quedarse acá. Fue el primer gran error económico Ahora, de Macri. Y otra Macri cosa dijo que también, lo el gabinete juzguen. económico ha dicho Macri también dijo que lo bastantes juzguen por la mentiras pobreza. y una de esas también caía en la cadena nacional cuando hablaban del desendeudamiento, que Argentina había llegado con un endeudamiento enorme y el Fondo Monetario, el dinero del Fondo Monetario había ido a pagar deuda, cosa que no habían dicho Luis Caputo cuando era ministro y lo que no había dicho Nicolás Caputo cuando era Pero ¿sabes que ministro. lo dijo No. Kicillof? No nos preocupemos. Úrsula, no, el mismo dato que dio Macri, Claro, que me llamó la Kicillof lo atención. dijo. Lo dijo Kicillof en una Sí. entrevista Está bien, pero reciente. entonces, en una Pero entrevista con antes- Viviana Canosa Pero lo dijo entonces mintieron Kicillof. antes cuando dijeron que el préstamo era como para tener un reaseguro. Pero volvamos a la placa un minuto. No nos preocupemos tanto por el número. Fijémonos la tendencia de esos números. No hay uno que dé bien. Y el crecimiento ninguno. en 4 años ha sido enorme. Cuando nosotros hablamos de un 40% de pobres, un 8% de indigencia, un 60% de chicos menores de 17 años pobres, hay historias de vida detrás de Sí, eso. bueno, Ahora lo que esto dice, es un perdóname, es un Fabián, segundo lo que porque dice el Argentina- Esos gobierno. números son inmorales. Perdóname, lo que ese dice el 60% gobierno de es que chicos estos son- pobres no se recupera tan fácil. Úrsula, lo que dicen en el gobierno, estos son los resultados que obviamente son
mucho peores que los del 2015. Pero dice, los efectos colaterales de haber hecho yo te digo lo que dicen. No lo dice el gobierno, concepto esos de datos Macri los hoy en el dice la discurso. UCA. Un minuto. El concepto de Macri hoy en el discurso son los efectos colaterales de haber hecho lo que teníamos que hacer, nos termina llevando puestos, porque perdemos las elecciones. Pero en algún momento dice Macri en el discurso, había que reducir el déficit, lo redujeron. Había que bajar el gasto, lo bajaron. Había que bajar impuestos, se bajaron. a costa de que Pero después te estallan todos los otros indicadores. Y perdés la elección. El incremento de ese dólar no respalda los números de la UCA. Entonces el gobierno no está explicando esos números. El gobierno no los explica. No Justamente, se mete. la primera medición en 2016 que dio la UCA, el gobierno salió a cuestionarla, a decir que era parcial. Cuando 6 meses antes era una estadística sana. Faltaron 4 años. Otro dato, ningún ministro de Desarrollo Social de la Argentina se pudo reunir hasta el día de hoy con la ministra Stanley. No le importó el desarrollo social ni de los comedores sociales, ni de los comedores escolares. Están absolutamente desfinanciados de cualquier provincia. Cualquier ministro hoy de Desarrollo Social de las provincias te puede decir que nunca se reunió con Stanley porque no le importó la gente. Ese número refleja eso. A ver, más allá de un montón de cosas, a mí me parece que sobre todo le pasa mucho a los técnicos de fútbol esto, que el técnico se para y dice, mi equipo no mereció perder, jugó más o menos, y si el equipo pierde 1-0, 2-1, bueno, se lo aguanta, ¿no, Paulo? Vos sabés más que yo. Pero ¿sabés cómo es esto, Fabián? Un 4-0 de local, no podés. para un técnico Fabián, es irremontable. Perdió 9-0 este gobierno. 40,8 de pobreza, habiendo arrancado en 30. Es demoledor. Es 9-0 el clásico con 2 jugadores más. Hay números que hablan solos, me parece. Bueno, en una de esas el cambiarle al técnico es el resultado de agosto. Pero Fabi, te digo otra cosa más que tiene que ver con el resultado de lo que fue la encuesta de la UCA y el informe de la UCA. Es la tercera generación, y esto involucra a varios gobiernos, es la tercera generación en las cuales los chicos, los niños de los hogares pobres no ven a sus padres trabajar. Trabajando. Exactamente, y me parece que eso involucra no solo a Macri, involucra a los gobiernos anteriores. Y no, hay una deuda que tiene que ver con muchos gobiernos. Lo profundizás. No voy a contar, no voy a contar detalle. Un debate muy bueno, muy interesante hoy en nuestro chat, no lo voy a contar porque los autores ellos decidirán, sobre cómo se titulaba esto. ¿Cómo se titula esto mañana? El 40,8. No, mañana, a ver, déjame pensar. ¿Cómo se titula el 40,8? Mañana es el gabinete, olvidá. Esto no va en tapa. La tapa de Clarín. A mí me parece más importante el 40,8 que el gabinete. Mañana Clarín pone, hay 60% que no es pobre todavía en Argentina. Algo así. Habría que trabajar con fuerza. Y a mí me encantaría, no por nosotros, porque nosotros podemos acceder a la información, somos periodistas, somos políticos, pero para una sociedad argentina que vive entre eso, el contraste de creer que es Suiza o creer que es Calcuta, acá tendría que haber alguien creíble por todos los argentinos que diga realmente de todo esto, qué es cierto, qué no es cierto, y qué es cierto y qué no es cierto del gobierno anterior. Chequeado o alguien que para la gente llegue bien. Agustín Salvia. Pero digo, la UCA no ¿puedo decir algo? Los periodistas lo pueden hacer. Sí, pero Salvia no lo respetaban, ahora sí. Salvia, cuando presentó a los periodistas, estos números ayer, que digamos, antes de prepararlos y sacarlos a la luz, dijo algo terrible, que es que se necesitan 25 años de crecimiento al 3% anual para reducirlo a la mitad. No lo vamos a hacer. Si además educás, porque estos chicos no los sacás solamente con plata, los sacás con educación. ¿Cuántos años? Y entender años? que el trabajo los lleva a otro lado. Marquemos eso. Y entender que el trabajo los lleva a otro lado. Argentina hace 10 que no crece. Y cuando crece una pizquita. Necesitamos tener 25 años corridos de 3 puntos de crecimiento para que esto sea realmente. Que venga con escándalo. Una política que saca a los pibes de pensar que la droga es mejor. Les vengo con una mala noticia. Estamos hablando de crecimiento económico y ya todas las proyecciones serias en cuanto a desarrollo económico. Es muy posible que en 2020 no. Perdón, lo pusimos anoche al aire. El presidente electo dijo que en el 2020 la economía no va a crecer. Bueno, entonces, si estamos pensando en 25 años, empecemos a contar 2021, 2022, 2023, no va a ser enseguida. En el medio de todo esto, dijimos que es una noche caliente, con mucha información. Acá tenemos el gabinete que se anuncia mañana. Después podríamos contabilizar cuántos cristinistas, a ver, 1 no, 2 no, 1. Estoy mirando 2. Yo no sé, llego a 4, o a 3. ¿No era que Cristina puso todo, decían ustedes? ¿A dónde llega el gabinete? Santiago Cafiero es
Es Alberto, ¿no? ¿Alguien Obvio. quiere hacer la cuenta? Obvio. A ver. A ver, hagamos. Está mostrando. ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién Perdón. anota? ¿La cuenta de qué? Albertistas, a ver, no busquemos. Albertistas, anoten. Anote. Albertistas. Vamos, Débora. Capital. No, Tengo que hacer todo yo. Porque Unido. yo voy a contradecir la idea en Albertismo. este sentido. Sí. A mí me parece que no es un tema numérico de cantidades, sino de cambiamos la fórmula de cargos medición. clave. O sea, el jefe de gabinete es poco Cargos importante. clave. No, por eso te El digo, hay que ministro ver del los Interior es cargos poco clave. importante. El canciller es poco importante. No. Bueno, Pero no me Pero estás perdón, escuchando. antes todos el los iban a ministro hablar de de Lo sigue poniendo todo Cristina. Bueno, secretario no de- importa tu cantidad, sino... Cristina. Chicos, vamos a las cabezas. Nosotros Después vamos a buscamos hacerlo cualitativo. Albertistas, cristinistas, masistas y moyanistas. Y moyanistas, me encanta. Masistas y gobernadores. Es un tutti frutti. Bueno, Bueno, Santiago gobernadores, muy Cafiero. bien. Santiago Cafiero. Albertista. Albertista. Guado de Pedro. De la señora. Cristinista. Cristina. Bueno, estaría en el medio porque también Para mí es de buena todo, relación pero con ponéselo a Alberto. Cristina. Sí. Los Buena gobernadores relación con también, los Alberto. gobernadores Bueno, también. buena Es de los relación. gobernadores. Máximo también tiene buena relación. Vamos a la raíz. Pero hagamos, Felipe. hagamos esto con el panel. Momento. Felipe Solá. El primero en saltar el charco fue. Massa. Felipe Solá. Lo que- último. No, Massa no, este fue hace Alberto. años. No. Fue- Felipe primero Felipe, fue- Felipe, como se dice. Sí. Para mí es Felipe Felipe. Sí. Felipe, ¿Qué le Felipe. ponemos? Yo haría Benedito independiente. Independiente. Felipe Solá. Al Benedizo. Marcelo Lozardo. Alberto. Marcelo, Alberto. Marcelo. Lozardo. Marcela. Dos. María Eugenia Bielsa. Independiente. No, sí, porque ella con Cristina no. Independiente. No, independiente la ponemos. Con él. Daniel Arroyo, independiente. Albertista. Y sí, no, fue kirchnerista, después estuvo con Massa. Y volvió al kirchnerismo. Pero- No, se fue de no, Massa hace de años, 2009. chicos. Bueno, pero Actualícense, hace 2 Independiente. años. De paso nos vamos mucho tu club. mucho mi club. Perfecto. Cristian Bauer, cristinista. Cristinista. Sí. Nico Trota, albertista. Albertista. Educación. ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, Berbisky. Pusiste Ayuden. pusiste un Berbisky cap- pone mucho. Perdón. ministro, No, Poné Berbisky no es No, no, Alberto. puse a Trota. Ahora, Pero figura. Tengo pero califica a a Cristina. Elizabeth Gómez Alcorta. ¿dónde? Cristina de Berbisky. Es Por Berbisky, eso, o sea, Berbisky, califica Cristina, cristinista, perfecto. entonces. Estaba en Comodoro Pi. Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza. Ayude. Cristina, total. perfecto. Defensa, Gildo. Agustín Rossi. Eso va a ser medio. Independiente. Cristina. Nestorista, No, Cristina. Nestorista. No, chicos, hubiera sido Era- Cristina, lo era dejaban de- en el Congreso, Cristina. justamente lo borraron. Nestorista, No, Nestorista. Pero vos después contá algo. Vos contá No, algo. es que a veces- Cristina. es Cristina. Rossi es Cristina. Perdón, vos contá algo. A veces surge una idea, che, lo ponemos acá, pero si lo ponemos acá tenemos que mover a otro. Bueno, y si movemos a este, preguntale por ahí a la que viene Caserio. atrás no puede entrar porque es de A otro. mí no me convence. A usted es kirchnerista. Ayuden. ¿Cómo lo cargó y cómo lo Yo no voy a ser parte No vas a estar en de este estas programa. categorías que me parecen terribles. Es lo que Digo, todo el mundo lee. ¿eh? Bueno, Bueno. la Lo que verdad es que importa. estamos tratando de construir algo entre todos y esto de albertista, Y bueno, cristinista, está bien, no, y bueno, ¿qué querés que haga? estamos tratando de Pero, construir pero, algo. Fabián, Mirá Agustín, que ¿Para vos bien. qué es? ¿Para vos Un qué es? origen. Es un frente. Tiene No, que ver no, quién. no, ¿qué es Otro. Rossi? Bueno, ¿Dónde lo está ponemos? súper identificado con el kirchnerismo, obviamente. Kirchnerismo, listo. Kirchnerismo. Fabián, me lo Digo. dijo él, que es kirchnerista. Perdón, en un hagamos una programa. cosa. Cato Podis. Démosle el gusto. Neira, ¿dónde la ponemos? Frente de todo. frente de que todo. tira Cato para Podis, adelante Cato como Podis. Alberto y como cada uno de los No, que están va ahí. por Albertino. Alberto Massa. Va por Alberto. Alberto, No, por sí. Massa. No tiene que ver, tú podés con Massa. Chicos, Sí, están se puede. desactualizados. No, es que, ustedes. pasa, es que cambia mucha gente. No, no, Es que Cato Podis no, se no, tuvo- no, Es escurridiza. Perdón, Cato Podis se tuvo con Randazo en el Está bien, 2017. gente Sí, muy tenés razón. escurridiza. Tenés razón. Chicos, Lo ponérselo ponemos a a Randazo, Alberto. ponérselo a Randazo. Seguimos. Están haciendo Silencio. política vintage. Ginés González Ahora, ¿dónde lo García. pusimos a Cato Podi? Sí. No, es Alberto. Alberto. Pero fue un pedido de Cristina. No fue Cristina. ¿De quién fue? Tiene vuelo No, propio. Ahora, Héctor ¿quién fue dijo? de Propio. Dualde. No, es pero ahora, original. Pero lo adoran Pero todos. ¿dónde fue? Chicos, Bueno, pero Cristina, todos pasan perdón, por Cristina Dualde. lo echó, por favor. No, La es puso a yo creo que es Ocaña. más independiente. Tampoco No era es figura Cristina, que estaba con Ginés. Alberto. No. No, no es Cristina. Trajeron la revelación política mundial que era Graciela Ocaña, que iba a venir a solucionar todos los dramas de Ginés, y ahora lo volvieron a poner a Ginés. Bueno, pero Ojo, pensemos ya, Fabián. querido. ¿Dónde lo No, ponemos? Independiente. Independiente. Este no. Claudio Moroni. Independiente Albertista. pone todo. Albertista. Alberto. Trabajo. Matías Lamens. ¿Dónde lo ponemos? Es de Alberto, pero bueno, es una construcción de ellos. Ponelo en Sí. San Lorenzo. Bueno, poné no Alberto. es K, Que vuelva, Ponelo a frente ver. de No, no todo. es Kai. De hecho, todo, él varias veces se. Matías se Culfas. derivó de Más eso. Alberto que Alberto. Alberto. Bueno, Alberto, ¿viste? Mario Meoni. Massa. Massa. Masa puro. Sí. Es un- Sabina Frederick. Cristina. Berbisky. Berbisky. Por eso. Cristina, adentro.
Media docena Agricultura, tiene ya, Luis Basterra, que viene de Insfran. De Infran, Cristina. No, yo iría gobernadores. No, gobernadores. Está mal, Uno. está mal. Gobernador. No, Bueno, déjame que le el ponga resto uno de los gobernador. gobernadores Yo tenían tendría- otro candidato, Fabián. Cristina. El resto de los gobernadores peronistas y están muy Bueno, entonces pon calientes, Infran. tenían otro Infran, candidato, que era Infran. Gabriel ¿Qué lo pongo? Delgado. Infran. ¿Infranista? Claro. Bueno, entonces Infranista. Cristina. Te voy a decir una Cristina. No, pobre hombre. Un ministro saliente. Juan Anoche le Cabandier. escribió a Delgado Juan- felicitándolo y Delgado le contestó, no, el ministro va a ser El otro". ministro va a ser otro. Juan Cabandier, Me Cristina. consta personalmente. Sí. Pero me parece que pero Cabandier unió a Cristina con Alberto. Sí. No, Pero es Cristina. Sí, fue uno de los... Chicos. Estamos todos locos. Y se mantuvo. Secretaría General Vito Velo. Alberto Total. en estado puro. ¿Cómo quedó Legal y entonces? técnica, Vilma Ibarra. Alberto, Alberto en estado puro. que es un lugar clave. Jefe de asesores del presidente, Juan Manuel Olmos, Alberto. Alberto. Falta acá economía, Sí. que es Hacienda. ¿Cómo va la cuenta? Uno, Alberto le gana por 1 o 2 puntos a Sí. Cristina. Nunca jugaste al truco, Bilouta, que 10, hace palito uno al lado del otro. 1, O sea, 2, es 3, así. 5, 6, 7, 8. ¿Quieres contar vos? 10. 10 a Pero 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 a 7. Y Independientes 4. 4 independientes, Ah, entonces 1 de es- Massa, Moyano Ahora- 0. Y uno de Hasta Infran. ahora Y pobre Moyano este hombre 0. que le pusimos CGT 0. poner infranista, pobre hombre. Gobernadores Gobernadores 0 Le hasta faltan lugares ahora. claves Sí. igual. Ahí un lugar clave Ahora hay una falta. diferencia, Hay otros Fabián, puestos. hay una diferencia que Cristina podía decirle a los de Alberto, Ah. vos no, y está muy bien porque es Sí. la gran armadora. Y Alberto no sé si le podía decir a los que le proponía a Cristina, Sí, nosotros este no me arruinamos gusta. el programa de mañana a la noche, ¿no? No. Mañana analizamos. Tenemos día libre nosotros. Además, Mañana noche, ¿de qué Mañana se hablamos? confirmarán o no. Mañana claro. vos vas a tener puestos clave. Vos ahí no dices. Ahí tenemos te una falta regla. lugar. Ya bajaste alguno y todo. Sí, de Y seguridad Fabián hablé. te faltan dijo, un Fran, seguridad. ¿Y resistida cuál no por toda la nombraste? comunidad judía. Economía. Economía que... Ese hay vale 4. 3 nombres hoy. Y un hablaban de Guzmán, organismo que Nicolás dijiste que iba a Aquí. desaparecer. Uno Uno que No, dijiste no que iba va a a desaparecer. desaparecer. Bueno, como los dinosaurios. Siempre se dice eso y bueno. ¿En qué contexto, Les gusta todo. No sé. como diría Brancatelli, en qué contexto se puede entender la frase al tren de 11 lo mandaron a chocar? Oh. Y, Una En locura. ninguno. Más que en el Sí. contexto que yo lo entendí, que es el... Una locura. y de En un. ninguno. Bueno, Un preguntame sinvergüenza. qué Se palabra, definió perdón, este Fabi. hombre como es un coimero confeso. No, Sí. una cosa de Un sí, igual sinvergüenza. él va a decir No, que igual. eligió. Habló Ricardo Jaime, vamos a escucharlo, después te vamos a poner una placa para contarte quién era este señor, quién es este señor. Un señor que tiene un récord de ser, con todo respeto lo digo, pero él mismo utilizó la palabra, el coimero más rápido de la historia. Exacto. Arregló un juicio Porque abreviado tardó admitiendo 27 soborno. días. Asumió un día y a los 27 días ya estaba cobrando. Es un récord mundial. No, tipo. es una Dale, vergüenza vamos. también. Ricardo Jaime rompió el silencio. El exsecretario de Transporte, condenado por la tragedia de Once, realizó escandalosas declaraciones desde el penal de Ezeiza. Una tragedia como que fue el choque del tren en el andén de Once y con lamentable hecho de 52 vidas humanas que se perdieron. Quedó demostrado en los dos juicios de que no fue una tragedia, sino fue un crimen cometido por una persona que hoy está cumpliendo con una condena menor, pero que están impunes quienes son los actores ideológicos de esa tragedia. Yo no tengo ninguna duda que ese tren lo mandaron a chocar. La conclusión es que ese choque fue a propósito. Bonadío cerró rápidamente el proceso de instrucción, no investigó absolutamente nada. El maquinista que había entregado el tren horas antes, con un informe de que el tren frenaba en perfectas condiciones, lo asesinaron con 5 tiros en la espalda, que es Andrada. No le roban absolutamente nada, y cuando se estaba desarrollando su velatorio le entran a robar en la casa, a robarle la computadora, los celulares. Entonces acá ha habido un gran encubrimiento de que cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales chocó el tren. En este caso Corda fue el autor material, pero los autores intelectuales de esto no han sido investigados. Realmente está claro que es una persecución a quienes hemos sido los fundadores del Frente para la Victoria allá por los años 80. ¿no? Bueno, tenemos una placa, vamos a leer con Cata Eli, avísame cuando está, para contarte quién es, ya sabemos, bueno, no, a veces sabemos, a veces nos olvidamos, la Argentina es muy generosa en información, y uno, viste, como que se va olvidando. Total. A ver, vení, Cata. Sí, vamos y Claudio también, que venga. No, A ver. no. Mira la Cata, cara. Bueno, a ver. explica Pero, que perdón. así se entiende. Fue secretario de Transporte, ahí arranca, arriba. Fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina, fue echado en 2009, acusado de
corrupción, en ese momento de corrupción con el uso de un avión ¿Uno de privado. los primeros echados del gobierno kirchnerista por el gobierno kirchnerista? Sí, ¿no? Y fue el primero... Cuando ya era muy, muy fuerte. Que fue después de la derrota electoral del 2009. 2009, claro. Acordate también que fue el primero del que se habló de bolsos con dinero. Ricardo Sirielli en su momento denunció cómo él bajaba de la Secretaría de Transporte y lo veían en ascensores con bolsos con plata que luego cruzaba a llevar a la Casa Rosada. ¿Sirielli era el 2 de él, Cata? ¿Sirielli era el 2 Era de él? uno de los subsecretarios. Política aeronáutica, ¿no? Transporte ¿Me aéreo. permitís agregar un dato? Porque lo importante para entender la figura de Me Ricardo pongo acá Jaime... para no estar de Lo espalda. importante para entender la figura de Ricardo Jaime quizás es ir un pasito más atrás. Bueno, total. Ricardo Jaime comenzó militando en la política cordobesa. Claro. Lo conoce Néstor Kirchner en la década del 80. En el año 89... Ricardo Jaime participa activamente de la campaña de Néstor Kirchner a intendente de Santa Cruz. Y ahí es cuando Néstor lo lleva a trabajar con él. Y en la década del 90, si no me equivoco, en el año 91, 92, lo nombra gerente del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Empieza ahí a entablar una relación muy estrecha con Néstor Kirchner, a punto tal que lo trae a Buenos Aires cuando él llega a la Casa Rosada en el 2003. Ricardo Jaime, vos fíjate que más allá de que para mí el caso más emblemático por la tragedia que significa es la tragedia de Once, en las denuncias penales por enriquecimiento ilícito, no pudo justificar su patrimonio. Además, ¿para qué viene esa parte acá? No le daba los números. Esperá. Bueno, estuvo prófugo. Estuvo prófugo, fue el primer detenido. De hecho, en 2016 lo mandó a detener el juez Ercolini con el fiscal Delgado en la causa de trenes chatarra de España y Portugal. Que esa causa todavía está pendiente el juicio oral. Bien, está seguimos. condenado en... Ahora, espera que tenemos más. Hay más plata. De él. Hay un libro muy bueno de Omar Lavieri donde habla de toda la corrupción de Jaime. Recaudador. El recaudador. Las causas más exactamente. relevantes en las que está involucrado Jaime. A ver, Jaime tiene dos condenas. Una es dádivas y otra es la tragedia de Once. Ah, claro. O sea, no estamos hablando de Está un condenado. señor que es un, comillas, preso político, No. que el Urson lo metió preso. Un señor con condena. Tiene condena. Con condena. Político preso, Perfecto. chorro. Con condena. Con condenas y además Bueno. confesión ante la justicia de que cobró coimas. Dádiva de Viendo retiro. la teoría del kirchnerismo dirían que no está firme la Sí, condena, ¿no? tragedia Porque de no habla Once la preventiva acá. y enriquecimiento ilícito, ¿no? Es confeso, es distinto. Bueno, sigamos. A ver, el confeso. Bueno, Sí. y además está no está firme. la causa del Belgrano y está la causa también de los trenes chatarras que está pendiente como estábamos diciendo. Bueno, su yate pertenece a los bienes recuperados por el Estado de la corrupción. Viste que recién en la Estaba en el video de cadena, Macri. en el video de Macri aparece el yate El yate lo recuperado. dice. Que el yate lo dice. Y un avión valuado en 4 millones de Y el dólares. avión. Además de propiedades en Sí. Brasil, propiedades muchas en Sí, la hija nuestro de esto país, también, empresas. la hija está De sus involucrada. testaferros hay uno que fue condenado también y tiene prisión domiciliaria. Su propia hija. Vamos a la última placa. De hecho, el testaferro de Jaime, cuando lo mandan a detener, se había escondido En el placar. de la casa. Ese entró al Bueno, placar. No Salió del placar. Acá, esto es increíble. Querían Cata. salir del closet. Esto léelo, es increíble. Tiene el récord de tiempo de una coima. Asumió el 28 de mayo de 2003 y el 4 de julio, 37 días después, aceptaba que él todavía era concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro. Otero. Le pagara el Néstor Otero. alquiler de un departamento de la Avenida Libertador. Chicos, no hay que perder tiempo. Acá hay un 37 tema, días. además. Ese señor sigue Eficiente. siendo hoy el concesionario de la terminal de absolutamente. Retiro. Sí, Claro, exacto. pero hay que, No cambió. hay que entender un poco. No cambió lo que y en estos significaba puntos no quiero, sería Preso bueno que el macrismo descarcelado. explique, Hay que ¿no? entender lo que Cómo que siguió significaba Otero ahí también. Ricardo Jaime en la vida política, digamos, de lo que fue el primer kirchnerismo, la etapa de Néstor. Vos fíjate que Ricardo Jaime, cuando tenía que hablar con Néstor Kirchner, él siempre se ufanaba de que tenía diálogo directo con Néstor y que él no tenía que pasar por Julio Era Devido. cierto. Y era una frase muy, Un muy traidor. conocida entre todo el traidor. resto del Colaborador, gabinete, ¿qué traidor? que él podía llegar Sí, directamente a a ver, Néstor. un No se traidor. entiende esto, o sea, no trabajaba por su cuenta, porque si no, faltaríamos a la verdad y no seríamos. Era una pieza clave, como la era Julio Devido, del sistema de recaudación que puso Néstor Kirchner cuando comenzó el gobierno en el primer minuto. Por eso está ahí. Obviamente, lo primero que hizo fue, bueno, mi alquiler me lo pagan ustedes, dame. Pero él manejaba distintas áreas, así como Él la se obra quedó pública. con- José él- López, otra persona A él le clave. alquilaban, que eran todos compañeros del mismo ministerio. Claro. Él era transporte, López era obra pública. ministro Explícame Julio esto. Devido. A él le pagaban el alquiler de un departamento en la Avenida Libertador Sí, y le pero- compraron una casa en San Isidro. Correcto. Y- Y el tema del avión era. Tenía un más avión o de menos lo cuatro mismo. No, hablando no de que le Además- comprábamos, no, le compraban concesionarios Obvio. que dependían que él los controlara. Mira, ¿Cuánto entre es la 2004? Pasaba lo mismo con los peajes con Claudio Con Uber, Claudio que Uber. digo, era un sistema, no era un tipo. Bueno, lo pescaron antes, pero no era un Planificación traidor. tenía 10 no. figuras. Y que en llegó cuanto a la pobre a
además. recaudación, Llegó ¿no? pobre a la función pública y se fue rico. ¿Qué dice Brancatelli de todo esto? 2005, me déjame remito a darte lo este que dato que está están aprobado en la contando. justicia. No hay mucho más pero- para decir, faltaría... ¿Y por qué no decir lo mismo del resto respecto de la condena firme y demás? Pero no porque entiendo. es diferente confesar que negar No, un no, hecho pero la ilícito. tragedia de Once no la confesó, Pero lo Ernestina. confesó. ¿Conocés Es la diferente que no negar lo un hecho. confesó. Yo niego ¿Me y no escuchás? tengo condena Claro, firme, pero él lo ¿Sabes lo que te confesó. estoy diciendo? Sí, Él lo solamente confesó haber recibido coimas. ¿Qué El pasa? resto de los delitos que se le imputan Pero no los confesó. Pero está preso por esa causa. No. Por 11 también. No, por otro. Igual, Entonces, perdón. Pero está Y no preso por confesó esa nada, causa. no Vos confesó estás nada. diciendo, no tiene que estar preso porque no tiene condena firme. no Yo te digo, dije que sí, no. Yo está dije el preso mismo porque es un argumento. delincuente confeso. Perdón, Fabián. No confesó ser el autor de la tragedia de Once. No, pero confesó sí todo la el de las delito que coimas, está se preso le por imputan. coimas. ¿Qué coimero? Igual. Entonces los Ernestina, no 31 justifica argentinos... nada. No dice que está Pero él preso. confesó Cualquier haber cosa. recibido él confesó Justifica haber nada, recibido está bien coimas, preso. pero está bien, él confesó Está haber bien recibido preso. coimas, tiene esa condena. Fue uno de los eso. primeros políticos K en haber salido públicamente con las esposas, el casco, no sé si se acuerdan Porque fue esa. un juicio abreviado, Ese no es una relato que confesión se en el hizo medio está de un bien. proceso. No fue un juicio un abreviado, juicio por lo tanto formal. él, la confesión es a Hoy- cambio de la condena. Claro, Igual, y más hoy, allá- pese a poner todos una esos multa. antecedentes que son innegables y que así como estamos viendo, ¿por qué? Habría que preguntarse por qué el kirchnerismo le soltó la mano. Porque si hay alguien a quien le han soltado la mano en planificación, en el Ministerio de Planificación, en este equipo de 10 personas que tenía debido recaudando, fue a Ricardo Jaime. Pero no está bien ¿Por qué decís que no habría que está- soltarle la no mano? está bien que diciendo que suceda. esté mal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no- me por qué no habría que terminaste, soltarle Diego, la mano, No estoy digamos? diciendo que esté bien o que esté mal. No, pero te preguntás Hasta por qué le último soltaron la mano, momento- ¿por qué no habría que hasta- soltarle la mano? Porque a otros hasta ladrones no se último la momento soltaron. han encubierto Por a eso. otros del mismo equipo y a él le Perdón, soltaron la espera, mano. no se Hoy él entendió. presenta- Sí, no, pero espera Planificación porque tenía Saboya 10 personas. sintetizó. ¿Cómo es Está tu bien. frase? Porque a otros ladrones no le soltaron la mano hasta el Justamente, último minuto. Y algunos sí. planificación. Y- Ahí Plan- aprovecha para... Espera, Igual, perdón, planificación ¿qué? tenía José todo- López, a que ver, te diga. Planificación. Pero, Después ahí los bolsos, yo no sabía. Déjeme terminar. Planificación López? tuvo en 12 años de gobierno, en los 3 gobiernos kirchneristas, un solo ministro, que no cambió nunca, ¿sí? Julio De Vido. Julio De Vido, debajo de él, tenía 10 personas que No, recaudaban. eso lo sabemos. ¿Dónde está? De La- esas 10 la- personas, La pregunta sería a la única esta. que le soltaron la mano, La pregunta- no, No, Ricardo y Barata, Barata, está hay que Julio De preguntarle a Vido, Boqueta. chicos. ¿Y Barata? Y Barata no es la única. Barata ha tenido mucho mejor López. Preso. desempeño en la justicia Perdón. que Jaime. ¿Dónde está Julio De Vido? Una pregunta, y ya voy a hablar con Pero para muchos Elisa, son con presos Elisa políticos. Ojeda. No sé, está preso, chicos. Ya voy a hablar en instante con Elisa Ojeda, que es tía de Carlos, una de las víctimas de Once, porque más allá de todo análisis político que hagamos y más allá de todas las explicaciones que demos y lo que vayamos recordando, Esto es. que te digan la frase que dijo hoy Jaime es muy fuerte. Pero quiero agregar algo más, me parece, de toda esta, de la película Jaime. ¿Por qué Jaime habla hoy? Porque debe Porque sentir. quiere el operativo Navidad. Claro. Perdona. A ver, Debe ¿cómo es? creer- Él puede busca salir. subirse al operativo Navidad en Claro. casa, traigan el pan dulce, Él le etcétera, explica que tiene, etcétera. creo que a la madre enferma o también a una Ahora le hermana. aparecieron hermano enfermedades, una Muy bien. madre de 90.000 años, un hermano que pregunto. tiene 500. Ahora es preso político. Teniendo en cuenta que llegaron mensajes privados del mismo lugar donde está Jaime Ujú. y que Jaime hace ya un discurso público al respecto. Sí. Si Jaime no recuperara la libertad en el operativo Navidad, ¿qué pasa? Bueno, hay algunos riesgos. Hoy, por ejemplo, el señor Báez le prorrogaron la preventiva. Algunos deben creer que todos pueden salir. Más allá del disparate sublime, yo vuelvo a insistir, más allá de hoy tener que recordar a un corrupto importante, la falta de respeto a todos los familiares de Once con lo que se dijo, porque querer justificar tu salida diciendo que mandaron a chocar el tren, realmente es lo grave. Después, Porque si este tipo algún día lo dejan libre, se va la por el pregunta que sistema yo le perverso decía a argentino. Saboya Es tiene clave, que ver es con una clave. frase que se le adjudica a un detenido, a mí no me consta, que dijo, a un detenido por supuesto del pabellón VIP de Ezeiza, si vamos a ser nosotros, que sea el equipo completo. Correcto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Y que acá falta gente. Claro. Y que mantuvimos un silencio muy prudente todos, el club de los silenciosos. Hasta ahora. Hasta ahora. Por eso O sea, pregunté. si nos vamos a... por La frase eso fue, pregunté. si nos vamos a quedar tomando mate, O Navidad acá. acá faltan jugadores. Por eso pregunté Por eso- que el mismo, por eso hay que tener cuidado con la argumentación. Así como yo me preocupo por este argumento en relación con los presos por delitos de lesa humanidad y le pido a los legisladores en el Congreso que hagan una ley o un artículo para evitar que salgan, porque con esta misma ley Claro.
Lo que pide No, pero Debido, que lo Vudú, juzgue. lo puede pedir atorrante. Jaime. Porque es No, el lo mismo pide. argumento que yo le decía a Jaime lo Argentina. está La pidiendo. condena ¿Puedo está decir que firme. se trata en la ley de la misma forma un delito de lesa humanidad que un delito? No, pero lo de otra Jaime, índole. a lo que me no es lo importa, mismo. pero no, no- está, hay no está observado de la hay misma Te digo, forma. lo hablé sin con jueces de la condena, Corte. es lo No, mismo. lo hablé con Eso sí jueces es de la lo Corte, sí. Merece. Me lo dijo un juez de la Corte. No, merecen Pide otro tipo de tratamiento y están bien el presos el están. juez de la Corte No, pero pide al ante un Congreso juicio no, que eso no legisle. se hace así. Y lo mismo Bueno, te digo de Y el Jaime. juez Lo cree que mismo puede te digo de tapar Jaime. o entorpecer la... Esa es la Lo Listo, mismo te digo bueno. de Jaime. Es el Estoy mismo acá reclamo. con Elisa. ¿Cómo estás, Elisa? Gracias por venir. Gracias a usted. No quería involucrarte antes en el debate. Entiendo, perfecto. Pero queríamos escuchar, no qué pensás, qué sentís, en la pregunta. Mira, es un poquito más de sal a la herida que tenemos los familiares. Estamos acostumbrados a este tipo de insinuaciones, a este tipo de dichos. Ya son 8 años que llevamos adelante con esto y no deja de doler. Es muy doloroso. Tenemos una herida que no sana. Se nos enferma el cuerpo. La realidad es esa, porque de a poquito gente del grupo va partiendo, nos van dejando, porque es muy doloroso luchar y que la lucha no termine. Las condenas no terminan de quedar firmes y después escuchar cosas como estas es deplorable, es doloroso. Y lo que más me preocupa es esta forma de querer instalar que son presos políticos, cuando en realidad lo que son es políticos que están presos por corrupción. La tragedia de 11 dejó palpable la idea de que la corrupción mata, porque es la primera vez que antes la corrupción se notaba, no sé, faltaban cosas en lugares, en colegios, en los hospitales, pero no faltaban vidas de la manera que pasó con la tragedia de 11. Fueron 52 inocentes. Y esto lo dejó al descubierto que la corrupción mata. Y entonces, para nosotros, todos los días es lo que nos mantiene firmes es estar juntos. La verdad que el grupo esta mañana de chat que tenemos, lo único que hacía es dar ánimos, porque hay quien cae, hay quien se levanta, hay quien está más fuerte, quien está mejor, pero no deja de doler en ningún momento y no dejamos de sufrir. Personalmente, en mi familia, hace 3 meses tuvimos una pérdida enorme, muy dolorosa, pero que no deja de ser propia, porque ahora nuestra familia es enorme, somos muchos, porque los familiares somos así, nos contenemos, nos cuidamos, pero cosas como esta, no sé, te voltean un poco. Decime, ustedes hoy, por ejemplo, no sé si tienen un chat. Sí, lo tenemos. Tienen un chat. Uh-huh. ¿Qué sintieron? ¿Qué se dijeron? Por lo general, lágrimas de algunas mamás, otros que estamos un poco mejor, tiramos para arriba y decimos, bueno, no, esto pasa siempre, nos pasa todas las veces, quédense tranquilos, vamos a salir a hablar, nos vamos a defender, vamos a cuidarnos, pero por sobre todo las cosas lo que hacemos es contenernos, porque mucho más no tenemos para hacer más que esperar. Ahora estamos esperando en casación, por ejemplo, que se confirme la pena de Debido, que está ahí todavía. Él no está preso por la tragedia de 11, está preso por otras cosas, pero Debido sí es responsable de esto. Y lo que me preocupa mucho es eso de instalar incluso desde el nuevo gobierno. En un momento casi creo que pasó como desapercibido lo que dijo Alberto Fernández. Cuando yo vi algo que no me gustó, me fui. No, señor, usted no se tenía que ir. Usted tenía que denunciar lo que no le gustó. Porque lo que a usted no le gustó provocaron las muertes. Entonces, todo eso es indignante, todo eso te duele, te lastima y te lleva a estar en esta situación de decir, ¿hasta cuándo? Elisa, ¿Hasta cuándo vamos a poder? Sí. ¿Y qué te pasa a vos como familiar directo y a tantos otros que, bueno, están viviendo esta situación tan dolorosa desde hace tantos años, cuando hay como una suerte de generalización, porque la justicia no va a mirar, este me gusta más, este me gusta menos? O sea, la ley es siempre igual. Entonces, si decimos que si la condena no está firme hay que esperar los procesos en libertad, o que está mal aplicada, que es prisión preventiva, ¿vos qué te pasa? Porque, digamos, lo mismo puede argumentar Vudú, que Debido, que tantos otros, ¿no? Absolutamente. Lo que me pasa a mí y lo que nos pasa a todos es esa situación de, no es miedo lo que tenemos, pero sí esa intranquilidad de que esto nunca acabe, de que no termine. Es lo que yo llamo, no podemos sanar. No podemos sanar el cuerpo y no podemos sanar en ningún momento porque todo el tiempo nos están golpeando de alguna manera. Es muy doloroso. Nosotros, en el caso de nuestra familia, además de perder a Carly, al tiempo perdimos al papá de Carly, ahora hace poquito a una sobrina de Carly, y esto no para, y así en otras familias dentro del grupo. Y todo forma parte de esto mismo, de la lucha, de luchar y que no termine. Decime, Elisa,
Esta pregunta se la he hecho más que todo en general a familiares de víctimas de la inseguridad. Nada va a volver la vida de tu sobrino, nada va a volver la vida del hijo de María Luján y tantos otros casos. Pero ¿qué alcanza para sanar? ¿Ver a los responsables presos? Absolutamente. ¿Qué te pones como meta en este caso? ¿Qué se pone como meta? Que cumplan con la condena, aunque sea mínima. A veces nos decían, no, pero 5 años y medio para debido es poco. Sí, será poco, pero es lo que indica la ley y nosotros dijimos que siempre nos íbamos a tener a lo que la ley diga. Y la máxima para el delito que cometió son 6 años, o sea que casi le dieron la pena máxima. Y nosotros nos conformaríamos con eso, con que cumplan la condena. No queremos venganza, no es venganza, no estamos buscando eso. Pero que de alguna vez nuestra lucha termine en algo y que sea por lo menos con cumplir condenas nos bastaría. Elisa, ¿ustedes creen o tienen la sensación de que faltan responsables? Sí, por supuesto, los responsables políticos, absolutamente. Hoy tenemos de vicepresidenta a una persona que no se hizo cargo de lo que pasó en su gobierno. Ella decía que las personas viajaban colgadas del tren porque les gustaba. Y quedó demostrado ahora que la gente viaja como corresponde, mal, porque todavía no se viaja bien, pero con menos riesgos. La gente viaja sentada y ella aseguraba que viajaban colgados porque les gustaba. A nadie le gusta viajar así. Todos queremos viajar bien. Y decime, ¿alguna vez alguien se acercó y les dio una explicación, más allá de toda la historia judicial, el devenir judicial, y les pidió disculpas o les dijo, comprendo lo que les pasa? ¿Alguien se acercó alguna vez? La expresidenta le dijo a mi hermana que la agarró del hombro y le dijo, y sí, mira lo que le pasa a la gente por querer ir primero. O sea, el responsable era mi sobrino por estar en el primer vagón. O sea, ahí te das una idea de lo que ellos pretendían que pareciera lo que fue la tragedia de Once. El responsable eran los que iban primero por querer bajar primero. Les pasaba eso por la viveza criolla de querer estar primero ante todo. Entonces, ante eso, ¿qué puedes contestar? ¿Qué puedes esperar? Fabián. Imposible. En un momento, María Luján, Rey, que hoy es diputada, dijo que a muchos de ustedes trataron de presionarlos o coimearlos, tratando de darle algo para que salgan de la causa y contagien a otros familiares con la misma idea. ¿A usted le pasó algo parecido? A nosotros no, pero sí le ha pasado a otros familiares. A nosotros no tuvimos esa necesidad, pero sí se ocupaban de las necesidades más extremas. Por ejemplo, una familia que no podía hacerle la tumba a su familiar. Y presionaron con eso, pero después le pidieron no solamente la factura de la tumba que habían hecho, sino también una fotografía para que demuestre que no estaban mintiendo y que no se habían quedado con el dinero. Eso es indignante. Eso es como una bajeza a la pobreza, es un insulto. A eso se llamaba ayuda, cuando la presidenta en su momento, expresidenta en su momento dijo, ayudamos a los familiares. Ese es el tipo de ayuda que brindó. Absolutamente un descaro. ¿Y crees que la justicia investigó como corresponde? Yo creo que sí. Se puso mucho para esto, se avanzó muchísimo. Yo pienso lo mismo, yo creo que, no sé, Cata 11 fue... Sí. Por suerte una isla, ¿no? Sí, bueno, fue una isla, sí, ¿sabes que por fue qué? de las pocos Una isla. juicios. No solamente eso, porque fue en el 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, que se comenzó el juicio. Entonces me parece que eso lo hace más relevante, no solamente la celeridad en los tiempos, sino que fue durante el propio gobierno que había estado en ejercicio cuando la tragedia se sucedió. Y eso es para destacar, ¿no? Absolutamente, pero yo siempre voy a insistir que eso también fue producto de nuestra lucha, el presionar, el estar presente continuamente durante todo el debate oral, el de no permitir que nos expulsaran por un mal comportamiento, el del respeto ante todo. Nos ganamos el respeto no solo de la gente, sino de todos, y cuidamos nuestro lugar ahí adentro para ser la voz que podía llevar algo más, y bueno, creo que eso fue un aporte nuestro, el respetar todo y estar de acuerdo a lo que decía la justicia y estar justamente de esa manera. Yo coincido, que se han ganado el respeto de todos. Sí, yo creo que sí. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien, teníamos la encuesta, teníamos la encuesta. Bueno, hay que seguir, ¿no? Es fuerte porque cada vez que uno se acuerda de la tragedia de Once, bueno, te agarra bronca, impotencia. No sé. Yo a veces me pregunto cómo hacen a dormir, ¿no? ¿Cómo duermen de noche? Y se dan estas explicaciones, Fabián, se dan a sí mismo explicaciones, la culpa fue del motorman,
no sé qué pasó, estaban todos convence, adelante, era feriado, si hubiera sido feriado, o sea que no, eran bien. menos. no solo, Pero eso lo no dicen solo de hacia los afuera, funcionarios hacia adentro, no se corruptos, lo vos sabés que creen. me lo pregunto de un montón de funcionarios no corruptos, No, de por cuyas sus gestiones no han acciones. sido buenas. Digo, ¿cómo duermen de noche? Buah. A ver, veamos la encuesta. Si viste o no al presidente, casi 5.000 votos, bastante. Sí, 65%, no 35%. Bueno, y la arrancamos tarde porque era cuando terminó la cadena que había que hacer. 20, esta 40. Y ahora y se viene pico. mucho también verlo por repetición, ¿no? Ver en las redes sociales, se va a ver un montón. Yo esperaba en redes más reacción. Claro, pero a favor tal y en vez es contra y no vi como fue un tanto. horario de la muy- vuelta Yo a la esperaba casa también, ¿no? Sí. Quiero explicarles qué intentamos hacer en estos años y por qué estoy convencido de que aunque los resultados de nuestras reformas no llegaron a tiempo, hoy estamos mejor preparados para crecer que hace 4 años. Primero hablemos de los resultados. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. Enfrentamos en 2015 una situación delicada que quisimos solucionar de a poco y durante algo más de 2 años tuvimos éxito. En 2017 crecieron la economía, mejoraron los salarios y tuvimos la pobreza más baja en 25 años. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado frágil. Cuando tuvimos la sequía y el fin del financiamiento, entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos. A mediados de este año parecía que estábamos dando la curva. La inflación había bajado 4 meses seguidos y en julio la mayorista había sido solo del 0,1%. La economía empezaba a despertarse, creció casi 2% en julio y ya llevaba 3 meses seguidos de crecimiento interanual. Pero después vinieron... Bueno, después vinieron las PASO y pasaron cosas, ¿no? Algunas. Menos la lluvia de inversiones pasaron cosas. Algunas. Javier Milei, buenas noches. ¿Qué tal, Hablando de mentiras, omisiones, verdades, ¿la economía en el 2016 creció? En realidad rebotó. La verdad es que... No 2017, 2016. Tenés, Yo me acuerdo que hubo una inflación. el primer año de Macri cayó, Sí, cayó. en el segundo rebotó. No, porque él dio a entender que el 2016 la economía no creció en el 2016. No, cayó en el 2016. O sea, En el 2016, 2018, rebotó. 2019 a la baja. Exactamente. Este gobierno se va con un PBI per cápita 8% menor que el que había cuando inició. Estamos 12% abajo del que teníamos en el 2011. Y desde mi punto de vista, el discurso de hoy del presidente Macri es vergonzoso. Te iba a preguntar por el discurso Una palabra, Coincidió ¿Para qué? ¿Vos sabés que es la misma palabra que dijo Ernestina? Vergüenza. Ahí está. Bueno, perdón si... No, coincidieron. Me ¿Por parece qué? ¿Pero que por qué vergonzoso? es irritante para cualquier persona que mire los números con objetividad. O sea, vos estás terminando con el PBI per cápita 12% abajo del que tenías en el 2011. Tenés una aceleración inflacionaria brutal, o sea, hoy, digamos, se estima que el año va a terminar con una inflación del 55%. Se estima que el PBI termine cayendo en torno a 2,7, 3%. Te vas con una pobreza que ya supera el 40%. Tenés básicamente que los chicos entre 0 y 17 años, el 60% son pobres. Entonces, digo, la verdad que... ¿Vos no le hubieras recomendado un mensaje tan largo? ¿O le hubieras recomendado no haga mensaje? Para insultarme en la cara, preferiría que no lo haga. ¿Vos te sentiste insultado por el... Sí, absolutamente. Todos los argentinos. ¿Por qué? A ver, fíjate lo que dice respecto a el quiebre del programa económico, por decirlo de alguna manera. Dice la sequía... Y el fin del financiamiento. Y el fin del Justo financiamiento. Claro, entonces el fin del financiamiento, por arte de magia, se le cortó a la Argentina. Pero nos está cargando. Es decir, no se da cuenta que el 28 de diciembre del 2017 pasó algo. El inútil del jefe de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central. Y eso tuvo consecuencias. A ver, la economía se venía expandiendo el 4,5, terminó 2,5 abajo, o sea, te pegaste un virulo de 7 puntos. La inflación
digamos, mayorista, Sí, que está bien. venía al 12, Eso lo tenemos claro, pero... saltó al Sí. 75, la minorista que venía al 18 saltó al 47, el tipo de cambio saltó 120%, ¿sí? Y si no hubiéramos ido al Fondo Monetario Internacional, en ese mismo año Argentina hubiera defaulteado y con la cantidad de dólares que nos patinamos desde el Banco Central hubiéramos tenido una hiperinflación. Entonces después no puede decir, no, bueno, después durante el 2019 pasaron cosas. No, esas cosas ya pasaron en el 2018. Javier, cuando dice que los dólares de la deuda, de la deuda que contrajimos con el Fondo Monetario, se usaron para pagar deuda que nosotros teníamos de cosas no pagas, ¿es verdad? Sí, o como dice la oposición, se fugaron. No, casi bueno, todos. bien. Me encanta el punto porque la realidad, en ese punto sí tiene razón lo que dice. Y cuando vos escuches a esos economistas que en realidad son un insulto a la profesión, que en realidad te hablan de la fuga, es que son brutos. Cuando vos tenés tipo de cambio flexible, los mismos dólares que te traía el gobierno para financiar el déficit fiscal, para rolear la deuda, así como entraba, vos lo tenías que vender en el mercado. Y eso te figura como fuga, pero es un problema de índole contable. Es decir, bajo tipo de cambio flexible ese concepto no tiene sentido. ¿Ok? Y ahora, si vos me dijeras, bueno, no, yo tenía tipo de cambio fijo, compraba los dólares y después los dólares se me fueron, bueno, esa situación sería distinta. Pero esos economistas que te dicen eso no podrían superar un curso de economía internacional monetaria para estúpidos. ¿Ok? Bien, claro. Pero ¿cómo sería? Digo, porque hay muchos que repiten esa estupidez. Quiero discutir algo al respecto. Lo que Porque quieras, hay gente que contrata empresas de headhunter para contratar estúpidos. Sí. Digo, Sí, claro. no seamos injustos también. Y pide que le manden al más estúpido posible. No seamos injustos también. Bueno, En esa lo habrá pedido a Marcos Peña, a Macri. bueno, ya hablamos del pasado, ya está, digo, Macri, ¿no? Macri ya fue. ¿Y qué arranca el martes? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar de vos? ¿Qué arranca el Bueno, martes? desde mi punto de vista, a la luz de lo que se ha estado diciendo en el entorno de Alberto Fernández y por los nombres que están dando vueltas, y en especial, digamos, por el nombre que no está en los temas vinculados a la economía, todo indica que vamos a ir a un tipo de plan heterodoxo, donde vamos a básicamente a tratar de controlar la inflación con controles de precios, cosas que se probaron recurrentemente en la Argentina y terminaron mal. Lo que vos vas a tener es que durante la primer parte del año se va a sentir va a haber una sensación de alivio. ¿Por qué? Porque muchas empresas... Ah, es un dato este. Sí, está bien, pero a ver, ¿por qué vas a tener una sensación de alivio? Porque como vos sabés el tipo de programa económico que se viene, ¿qué pasa? Vos empezaste a adelantar la suba de precios ahora. Es decir, vos tuviste una aceleración inflacionaria mucho más de la que deberías haber tenido por la incompetencia del actual gobierno, porque vos estás infiriendo que van a venir controles de precios. Entonces, vos lo que sumado a eso, lo que vas a tener... ¿Va a haber un veranito? Sí. Y vas a tener un estímulo de la demanda. Eso transitoriamente te va a dar la sensación de que la actividad mejora, vas a tener la sensación de que, digamos, la inflación se desacelera. No es que en realidad se desacelera, es el efecto de lo que subió ahora. Entonces, ¿ahora qué pasa? En algún momento se empieza a comer el colchón que generaron las empresas, se empiezan a deteriorar los números del sector externo y la verdad que con toda la oleada de emisión monetaria que se viene, te diría que la segunda parte del año va a estar bastante complicada. ¿En qué materia? ¿Hiperinflación? Existe un riesgo de que ello sea así porque... Pero no decís que baja. Si baja, ¿cómo va a subir? No, bueno, pero no, transitoriamente. Es decir, vos lo que tuviste en esta última parte del año es una aceleración de la inflación a la luz de lo que vos crees que va a venir. Entonces, se armaron un colchón. Vos te vas a armar un colchón. Entonces, ese colchón, digamos, además, ¿qué te hizo? Te hizo caer más la actividad económica, te hizo caer más los salarios reales, digo, tenés una sobrereacción de pobres e indigentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando hagas la estabilización, mientras que tengas el colchón, no, digamos, aguantás. Javier, entonces tenés una sensación de alivio, una sensación de que la actividad
toca un piso y que puede empezar a recuperar. Lo que pasa es que cuando vos estimules la demanda, se te va a deteriorar las condiciones externas y se te va a empezar a disparar la inflación. Cuando las empresas se coman el colchón, vos vas a encontrarte con un proceso de racionamiento y de escasez, y eso es lo que te va a hacer que en la segunda parte del año vos se te dinamite el plan y vuele por los aires, y cuando terminás vas a estar peor. Y el riesgo de Lo que hiperinflación. vos estás diciendo que el alivio que vamos a tener es el alivio después de la muerte, más o menos, porque me estás hablando de que Antes de la después muerte. va a No, haber antes. hiperinflación. No, antes. Es la paz ante la El alivio antes de la muerte. Es la claro, mejoría del muerto. después- La claro. calma antes del huracán, chicos. Claro, Veo que todos estamos, se nos quedó la cosa preocupamos. cultural macrista, hablamos en metáfora, ¿viste? No, Viste que nadie más Sí, habla, pero es excelente nadie la más metáfora. dice, hoy es Por martes, eso. todo el mundo Digamos, dice, todo es metáfora en Argentina. Mira, para ponerlo en términos médicos, es un saque de morfina. Javier, Que crees que estás bien y después, Javier, digamos, vamos te a ¿Por qué no tratar de ser Pero un mal que poco dijo más... morfina, yo pensé que iba a decir otra Vamos cosa. a tratar de ser un poco más criteriosos y bajar un poco, calmarnos un poco. Decí lo que Está quiere. calmado, Pero ¿eh? ¿por qué, digamos, qué No, parte pará, del pará, criterio? pará. Si Estoy todo lo, preocupada pero por si lo todo lo que que está. digo Pará, Javier, tiene pará, a ver, Javier. tiene Decí otra cosa, evidencia Javier. empírica y teoría económica de mi lado. Déjame- ¿Por qué es la, digo, qué es Déjame la terminar parte con lo que te voy a que... decir y después respóndeme. Déjame terminar. Dale. Vos estás haciendo un análisis de lo que puede llegar a suceder, que no lo sabemos en realidad, de Ojalá que futurología. No, es una visión de un economista o de un experto en economía. También dijiste que en este año el dólar iba a volar por los aires. Yo esperaba ahora, según tu visión, que lo dijiste en este programa, un dólar casi a 100 con hiperinflación. pero hubo cepo, Sí, Diego. hubo Cepo. Perdón, Hubo perdón, cepo. pero dejen Bueno. terminar de hablar. Defensores de amarillo. Pero estoy diciendo Pusieron que a veces cepo. en economía pasan cosas Está que te Festinito corren del hablando. eje A ver. de análisis que decís. Pero Dijiste que el dólar iba a explotar. Pareces y no Macri. explotó. Te faltó decir, pasaron Está cosas. re macrista. A ver, No, Cristo, digo, Diego. él dijo que el dólar iba a estar a 100 y el dólar Pero eso hay no cepo. ocurrió, lo controlaron. Pero hay Mentira, cepo. pará. Enero, Pará, febrero y marzo. Pará, Soy mentira. Federico A ver, pará. Macrista. Pero pueden suceder cosas que no a ver, pasan lo que él dice. Pará, Diego. Pasaron cosas. A ver, primer punto. No, digo que se Primer equivoca punto. también, que no No, todo lo que primer dice punto. pasa, No, a eso primer voy. punto. Nunca Primer dijo sí en punto. el dólar. Desafío públicamente al que quiera chequear la mentira que acaba de decir Blanca Telly, que yo haya dado un valor de dólar. No, dijiste que Porque iba a yo estallar por nunca los aires. hablo ¿Puedo decir del algo? valor ¿Puedo del decir dólar. algo? Siempre le pregunto por el dólar Y no y quiere. siempre me contesta. Que yo no es de doy- economista Él serio dice dar que no es de economista perspectiva y de siempre dólar. dice, La verdad, siempre comprá. que yo se lo Primer pregunté, me punto, dijo por lo eso, mismo. Y después dice, comprá. A ver, voy a... Javier, no te laves las manos Pará. A ver, segundo punto. A ver, hoy el dólar que se puede comprar está en 75 pesos. ¿Sí? Con lo cual, digo, ha habido un salto importante del tipo de cambio. Y no solo que ha habido un salto de tipo de cambio muy importante, sino que además hay un cepo monstruoso, aún muchísimo peor que el de Cristina. Pero son medidas que Grosero. se toman. Cosa que el presidente Macri en esta charla se olvidó de mencionar. Entonces, Ese cepo va a Es seguir. verdad esto, ¿eh? ¿Sabés que tenés razón Ni lo que no nos recuerdo. dimos cuenta de esto? Claro. Es verdad. Che, No, ni del pío del Viste cepo. que hay mucha, No hablo del cepo. viste que hay mucha gente Entonces- que se hizo cepista, ahora se cree que es bueno. Claro. ¿El cepo va a seguir o, Ah, el o lo cepismo. puedes aplicar? claro, a ver, vamos a... Ahora dice no, pista. El cepismo. no, pero vamos a ponerlo en estos términos. A punto tal que generó un estrangulamiento en el mercado de divisa que nadie puede comprar dólares. Obvio. O sea, y aún así necesitas el cepo. O sea, claramente ese tipo de cambio no es de equilibrio. No lo es. Por eso también es una payasada cuando habla, dejamos un tipo de cambio competitivo. ¿Cuál es el tipo de cambio competitivo? Si vos tenés cepo, claramente ¿Sabés ese que no es es verdad? No me competitivo. había dado cuenta de No, que no, tenés pero razón. no solamente Es verdad eso. eso que Hay dice. otra aberración más que dijo Macri. No, dejamos las cuentas externas súper bien porque dejamos un superávit comercial. Claro, si destrozaste las importaciones porque destrozaste el salario real, porque destrozaste el nivel de actividad económica. Es decir, Tiene razón. es una... Pero está diciendo. fue irritante. Javier, ¿vos no esperabas un Cata, dólar más Cata. alto? En la No digamos, Cata. ¿no esperabas un dólar mucho más alto? Basta Cata. con el pastor, basta. Pero de Sí, lo vuelta. dijiste. Ya está Pero aclarado, no está te das contestado. cuenta que lo encarcelaron y que esa situación no es de Encarcelado. equilibrio. No es de equilibrio. Además, Pero te no voy a pasó lo contar que algo. dijiste, Pero a a eso ver, te voy. voy a decir Para, algo. pregunta, ¿Cómo que pasó no lo que terminaste dijiste. poniendo un cepo? Esta Terminaste pregunta- defolteando. Esta pregunta ¿Cómo la que no hice, pasó? No esta pasó lo pregunta que la dijiste. hice hace 20 años en televisión. Se iba Carlos Menem
Llegaba Fernando de la Rúa y la gran pregunta periodística era a los economistas, ¿qué pasa con la convertibilidad? Claro. Entonces, para no preguntarlo medio obvio, también usábamos metáforas antes que el macrismo existiera y preguntábamos, ¿tiraron la llave de la celda en la que estaba el dólar de la convertibilidad? Te pregunto, ¿tiraron la llave de este cepo? Porque dijiste, el dólar está encarcelado. ¿Y la llave? Bueno, pero el problema radica en que si vos mantenés el cepo, que es lo que implica mantener un exceso de demanda de divisas, eso quiere decir que en el resto de los mercados vos tenés exceso de oferta. Eso implica que la tasa de interés, por ejemplo, tome niveles estratosféricos. ¿Vos sabés cuánto es la tasa de interés de arbitraje para Argentina hoy? El bono a un año, que es el Bonar 2020, rinde 172% en dólares. O sea, el riesgo país de verdad de Argentina es 17.000. Oh, gosh. Si vos lo tomás con la expectativa de inflación, la tasa de arbitraje en pesos está arriba del 300%. De hecho, la tasa de política monetaria es 300%. ¿Te das cuenta que no es de equilibrio ese valor? Bien, no, perfecto. pero no, dame un segundo más. Eso te va a implicar un exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual te va a caer la producción, te va a caer el empleo, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, vas a tener más déficit. Vamos a buscar un espíritu navideño, diciembre, vamos, vamos. Pero lo que quiero que vean es que esos niveles de tasa de interés, esos niveles de actividad, más el cepo, te está mostrando que estás sobre un barril de pólvora y la mecha es mínima. ¿Cuál sería la medida a tomar para que no explote? Mirá, eso, digamos, con Giacomini nosotros lo expresamos en varios libros. No te ofrezcas, no tires los libros. No, dale. Una reforma del Estado que permita bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI, bajar la presión fiscal en 10 y definitivamente en lo monetario eliminar el Banco Central. Ahora una pregunta desde el llano, porque uno de los grandes problemas que sufrimos todos hoy es el tema de la pérdida del empleo. ¿En algún momento se va a crear empleo en la Argentina? Porque hay muchos desocupados. Según la UCA hay por lo menos 3,5 millones de personas, de argentinos con problemas de empleo. ¿Cómo ves vos que va a venir el tema con Alberto? ¿Va a haber laburo? Mirá, ¿o se van a seguir cerrando empresas? La única forma de generar empleo es con crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico, vos necesitas inversión. Y para que haya inversión, necesitas ahorrar. Es decir, que si vos haces un programa de estímulo al consumo, lejos de generar puestos de trabajo, vas a destrozar más puestos de trabajo. Vas a hacer cada vez más pobre. Argentina es el caso donde el keynesianismo falló. Keynes tenía razón, hay que aplicar keynesianismo a pleno. No tenía. A ver, te voy a explicar algo. De los últimos 118 años, Argentina hizo keynesianismo durante 108. Digamos, a ver, lo financiamos con emisión monetaria. Lo financiamos con emisión monetaria, le sacamos 13-0 a la moneda, vamos camino a 15. Pedimos plata prestada, default. Presión fiscal más alta del mundo. Pero es el país más rico del mundo, somos 70. Entonces, más keynesianismo, o sea, tenés un incendio y llama a un piromaníaco. Vas a estar peor, está claro. Espera un momento. ¿No se va a financiar, Alberto, de no pagarle al fondo, no pagar a los acreedores? Pero, a ver, eso también es otro error conceptual enorme de los economistas. Yo no puedo creer el nivel de torpeza que tienen. Vos podés creer que podés estimular la demanda. No, yo pregunté. No, en tu caso. Digamos, dejando de pagar. Te voy a explicar por qué. Porque en el fondo, digamos, si vos te estuvieras sacando recursos de la economía y estarías pagando los intereses y estarías pagando el capital, claro, entonces vos ahí cercenás la demanda del sector público. Sí. Digamos que en el fondo lo vas a hacer, digamos, sacándole guita a la gente. Pero por favor, déjame terminar, porque esto es otro de los errores conceptuales que andan dando vuelta. Pero Argentina tiene déficit primario. Pero para un momento. Yo le debo plata. Espera. Necesitaba plata para repagar el capital. Necesitaba plata para los intereses. Y necesitaba para el resultado primario. Yo le debo plata a Úrsula, a Vilouta, a Saboya. Si sos Argentina, le debes a todos. Bueno, le debo a todos. A todos le debo. Inclusive a Brancatelli. Le debo a todos. Y le digo, chicos, no les pago. La plata que no destino a pagarle
a ellos. Pero el lo que no te estoy destino, explicando, ¿no me la Fabián, quedo? no, es que nunca la tuviste porque tenés déficit primario. No es tuya. No es que vos... Pero ¿cuánto a ver, hay de lo que déficit vos... Ya tiene primario, veto, tiene a ver, veto, que es tuyo. a ver, Pero, Javier, este gobierno está diciendo que se va a ir con equilibrio presupuestario. Eso es falso. Vos tenés equilibrio presupuestario cuando no solo Eso es pagás verdad. el resultado primario, Claro. sino que además pagás los intereses. Eso es verdad. Entonces, Javier, primer punto. Pero ¿cómo O sea, convive el por veranito favor, que si no me vos dejan con terminar, no pagar? puedo explicar. El primer punto es ese. El segundo punto es, Argentina tiene déficit primario. O sea, a ver, ¿por qué instruyó Está al bien, Banco tenés Central razón, que tenés emita razón. 600.000 millones de pesos, 400.000 para el pago de deuda, 200.000 para el pago de gasto? ¿Por qué, digamos, dice que va a haber Porque hay superávit déficit fiscal. si en el último Me contestó, trimestre tenés del razón. año va a haber, discúlpame, en Cuando tenés diciembre, razón, 250.000 millones de Sí, pesos? tenés En razón, todas tenés razón. tuve razón. No, pero se entiende lo que... Bueno, no. muy- A la pregunta mía, muy importante esto, a la pregunta mía de si yo no pago la deuda, voy a tener más plata, él me dice no, No, pero si no porque es para tampoco nada. la tenés la plata para pagarles, porque Claro. tu empresa, el país, entre comillas la empresa, Estado, es deficitaria. ¿Sinteticé? Claro, exacto. Muchas gracias. Muy bien. Señores, nosotros nos vamos. Buenas noches. Tendrán que irse a dormir ustedes, Viviana. Ya dimos el tarde, gabinete ¿no? mañana, hasta el Viviana, lunes. Nosotros mañana venimos porque hicimos el gabinete, dimos Sí, todo. la verdad, y con mi ley que nos deprimió. Mañana Nos escribió medio 70-30. mundo, recién No vi importa, medio traje mundo. antidepresivo. volvemos A partir del lunes no el programa vamos, se llama chau, ya vienen 70-30. animales, chau.